Otra vez le agradezco. Este es un libro que significa mucho para mí como escritora. Entonces, para comenzar, Los Siete Charcos, un camino al despertar. A muchos no me conocen con este nombre de escritora, M. Cleotilde Álvarez. Ese es mi nombre, María Cleotilde Álvarez Fernández. Y como escritora, pues he elegido M. Cleotilde Álvarez. En esta presentación, que será de ventas y firmas de libro, en el día de hoy aquí en Quinta Dominica, que se lo agradezco, la acogida que me han tenido conmigo. Y también quiero decirles que ya han pasado 15 largos años desde esta experiencia cercana a la muerte. El libro está enfocado básicamente en esa experiencia cercana a la muerte y expreso aquí los cómo y los por qué de lo que sucedieron. Entonces, en esta experiencia cercana a la muerte, ¿por qué escribir acerca del evento ahora? Porque me siento relajada, porque confío que este testimonio, porque es un testimonio, ayudará a otros, como me ha ayudado a mí. Hablando un poquito ya de mi experiencia educacional, pues para que los que no me conocen, pues esta es una introducción básicamente. Voy a enfocar que nací en República Dominicana y en el 1998 fue un regreso que hice a la ciudad de Nueva York después de haber venido al país y enfocada en muchos proyectos cuando regresé. Allí hice una licenciatura en psicología en la Universidad de Hunter. Durante esos estudios en la Universidad de Oviedo, que tuve la oportunidad de ir a hacer unos estudios al extranjero en Asturias, España, en el 2003, dos de mis historias cortas, que tengo una recopilación de historias cortas o cuentos, fueron elegidos para ser publicados en colaboración como parte del programa del Departamento de Lengua Moderna de la Universidad del Condado de Manhattan, por sus siglas en inglés, BMCC. En ese entonces, esas dos historias cortas, una es Zambrana, que está conectada con Cotuí, y otra se llama Camino a la Planta. Están presentadas en esa revista del libro de la universidad de noviembre, en el libro 4 del 2003. En el 2014 obtuve maestría de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Además, para el 2016 gané un premio como escrito científico del Instituto Nacional del Cáncer, en inglés NCI, por sus siglas en inglés, con el apoyo de la Universidad de Columbia y el programa Éxito en el Instituto de Salud para la Promoción de Investigación de la Universidad de Texas. Eso en la ciudad de San Antonio, Texas. Todavía está pendiente si yo decido continuar, porque ese era un programa para hacer un doctorado. En la vida todo se puede. Entonces, el enfoque del libro, ya empezando aquí, relájate, no tengas miedo. Estas frases se repiten todo el tiempo en mis escritos, pero le doy un adelanto que esas frases no son mías. Fueron unas frases que fueron llegadas a mi oído mientras estaba en un momento de peligro. Relájate, no tengas miedo. La vida es un viaje, relájate, aprendamos a meditar y a ser coherentes en lo que pienso, en lo que siento y lo que hago. Todo esto para quienes les resuene. Este mensaje es para el que le toque. Todos estamos en el camino a despertar, a descubrirnos y a cuestionarnos. En esta parte dice actividad. Yo estaba pensando pedirle que se levantaran
para que hiciéramos un ejercicio, pero creo que lo podemos hacer sentados. Si ustedes abren sus brazos en forma de cruz, como puedan, y entonces van a tratar de hacer un círculo bajando el brazo y juntando las manos. Juntando las manos. Volvemos, lo podemos hacer. Juntamos las manos, subimos hacia arriba y bajamos los brazos. Le explico esto porque esas fueron las instrucciones que me dieron y así fue como salvé mi vida de un casi ahogamiento. En el libro explico de dónde surgió eso y por qué ese mensaje. Juntando sus manos y subiendo los brazos, como le estaba explicando, se hace el círculo, se hace un círculo. Pues así salvé mi vida de un casi ahogamiento en Jarabacoa, República Dominicana. En mi libro Los 7 Charcos explico cómo, dónde y cuándo sucedió esto. Y como después de tocar fondo, experimentando las noches oscuras del alma, como suelen decir, en mi libro explico sutilmente cómo superé el miedo y la depresión. Este mensaje testimonio enfoca 2 importantes frases, como le dije anteriormente. Relájate, no tengas miedo. En esta otra práctica, donde explico en el libro la importancia de meditar, pueden hacer también esa otra práctica. Es más bien como para que vean realmente, porque muchas personas, estoy haciendo una introducción ya espontánea, meditar, ok, pero ¿qué es meditar? Y meditar es básicamente para llevarte a estar presente. Siempre estamos en el ajetreo de la vida y no sabemos cómo respiramos. Y solamente cuando uno enfoca la respiración es que uno se está en el momento presente. Entonces, no vamos a hacer el ejercicio completo, pero les voy a pedir que cierren sus ojos, con las manos encima en sus muslos, relajado. Podemos hacer una respiración profunda desde el estómago, llenando tus pulmones, y respira despacio por la nariz. Toma aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y respiramos por la nariz. Relajando todo tu cuerpo. Relaja tu rostro, relaja tus hombros, relaja tus brazos. Relaja tu espalda baja, los muslos, las piernas, hasta tus pies, enfocándote en la respiración. Imagina una luz blanca, brillante en tu cabeza, que te cubre todo el cuerpo. Ahora enfoca que llega salud, bienestar, paz, perdón. Dios es amor. Podemos abrir los ojos y seguir enfocado en la respiración. De esto se trata cuando decimos y menciono en el libro la meditación. Voy a hablar un poquito de lo que es el lado oscuro del despertar espiritual, que nadie te advierte. En el libro explico que llegué a fondo en un lado oscuro, pero no sabía que esto le llaman, primero, la experiencia cercana a la muerte por aguamiento. No sabía que eso se llama, en el libro lo explico, no sabía que se llamaba experiencia cercana a la muerte, no lo sabía, lo descubrí después. Y después todo lo que iba pasando en mi vida interior era una forma de un despertar, porque empecé a cuestionar, que está en el libro, a preguntar, a poner en orden y a enfrentar a Dios o la persona espiritual que cada uno quiera llamarle. Yo en este caso, para mí es Dios.
En este proceso te habrán dicho que el amor, la paz, la plenitud, pero no te contaron que el despertar de conciencia, básicamente el despertar, por eso el libro se llama Los 7 charcos, un camino al despertar. Todos estamos en el camino a despertar, pero es un despertar de conciencia. Ahorita alguien decía, esto es un paréntesis, que estaba en un semáforo, habían motoritas, y que pensó que porque no venía un camión y se lo llevaba a todos. Está en conciencia. Ella, sin darse cuenta, está en un camino al despertar, porque lo está pensando, lo está diciendo y está consciente que no es correcto, pero es lo que está sintiendo. Eso se llama un camino al despertar. Como se dice en las Escrituras, debes morir para renacer de nuevo. En el Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Juan capítulo 3, habla Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, dentro de ti. Y aunque usa la frase literal, morir para nacer de nuevo, la idea subyacente es la transformación espiritual que implica una nueva vida dentro de ti. Esto no es religión, esto es tu mismo ser. Voy a adelantar un poquito lo que está en pantalla para decir que sí, duele mucho. Despertar no es solo ver la luz, también es ver la oscuridad que tenemos nosotros que está en ti. Las noches oscuras del alma. Todo es una transformación brutal. Pero aquí está la clave que pocos entienden. Si duele, es porque algo dentro de ti se está rompiendo. Para que puedas renacer, el despertar es incómodo. Wellington. A brisa. Sí, la puedes poner más bajita si quieres. No ha pasado nada, lo voy a adelantar porque le quiero leer un poquito. Entonces seguimos. Sí, el despertar duele, porque dentro de ti está rompiendo para que puedas renacer. El despertar es incómodo, pero es necesario. Si está pasando por esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. Este dolor no es el final, es el inicio a algo grandioso. Quiero leer un poquito para que entiendan un poquito de lo que sucedió. Le voy a dar un pequeño preámbulo. El capítulo se llama Relájate. Un día soleado, sin nubes, rápidamente se convertía en una angustia. Las refrescantes aguas del río se sentían en todo el cuerpo. En un instante, la suave arena del fondo me llevó a tener el agua dentro de las rodillas hasta las caderas y luego sumergida por completo. Mientras me movía, tratando de salir, la fuerza del agua rápidamente me empujó hacia las cascadas turbulentas. El cuerpo dando vuelta, mis ojos abiertos, veía las burbujas. Con la respiración agitada, intentaba subir a flote para salir de allí. En mi mente pensaba, está bien, puedo controlar la situación, nadando hacia afuera. A pesar de ser optimista, sentía las caídas de aguas con mayor fuerza sobre mi cabeza y algo que me empujaba, lo que limitaba mi avance a salir de tan estresante momento. Contrario a mis predicciones,
Cuanto más nadaba, más profundo y adentro estaba. No había duda que estaba en serio peligro. Ninguno de la familia podía ver lo que sucedía, hasta que otras personas llamaron su atención y decían: alguien se ahoga. Agité mis brazos pidiendo ayuda, pero nadie sabía nadar. Traté de gritar: ayúdenme. Sin embargo, era muy difícil nadar, gritar y mover mis manos llamando por auxilio. Inesperadamente, aún con la boca abierta, mi cuerpo fue arrastrado y empujado con fuerza hacia abajo dentro del agua más profunda. Cada vez que salía a la superficie pidiendo ayuda, volvía a ocurrir que tragaba cantidades de aguas con la inesperada intensidad del jalón hacia abajo. Entonces, experimenté que mi energía comenzó a limitarme, sintiéndome cada vez más débil. Nuevamente, mi mente me decía: estás en serios problemas. No lo podía creer. Al reconocer este momento tan peligroso, lo que me quedaba era luchar por nadar para mantenerme en la superficie y salir de allí. Otra vez, cuanto más intentaba nadar, con más fuerza el agua empujaba mi cuerpo hacia abajo en las turbulencias. Aguas profundas y frías. Mi cuerpo comenzó a sentir el efecto con cada descenso. Inesperado, con la boca abierta, tragando aguas en vez de aire. Aunque no puedo recordar cuántas veces me fui hacia abajo, quizás en el quinto descenso supe que mi final estaba más cerca que nunca. En el último momento vi a mis hijos, también a otras personas impresionadas, en pánico, porque nadie podía ayudar. En este último empujón de mi cuerpo hacia abajo, ya sabía que no podía hacer más nada. En esa situación acepté rendirme, lista para partir y dejar de luchar. De todos modos, no tenía fuerzas. En ese momento mi cuerpo simplemente no podía luchar más. Entonces, con mi última bocanada de aliento, simplemente lo dejé llevar por las corrientes. Aún con los ojos abiertos, miraba a mi alrededor debajo de las cascadas, con sus aguas burbujeantes. Podía ver las oscuras cavernas. Vi mi final en esta vida, como si el tiempo se hubiese detenido. Olvidé mi pasado, mi futuro y cómo ese específico momento había ocurrido. Ya no pensaba en los que estaban afuera, ni en los hijos ni en la familia. Todo lo que pasaba por mi mente era que jamás hubiera imaginado que mi vida terminaría así. Ante mi inminente experiencia de muerte, comencé a orar a Dios así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Justo al instante, en ese momento, escuché en mi oído derecho la voz de Dios, una voz suave y amable. Él dijo con voz muy sutil: relájate, no tengas miedo. Por supuesto que respondí en pánico: ¿qué? Relájate, respondí. ¿Cómo voy a relajarme?, exclamé. ¿No está viendo lo que está sucediendo aquí? Él respondió con su voz suave: sí, lo sé. Así que relájate. Reconocí esa voz agradable y gentil. Voz masculina, resonaba como si la hubiera escuchado toda mi vida. Era Jesús hablando en mi oído derecho. Nuevamente, mi corazón se alegró mucho. Sin pensarlo más, me relajé y solté mi cuerpo. Dejando de luchar, de repente detuve los movimientos de mis piernas y brazos.
Y este punto ya mis movimientos eran lentos, porque la presión de las aguas era más fuerte que yo. Los voy a dejar aquí porque tienen que leer la historia. Es una historia que continúa, todavía queda una conversación completa en este capítulo. Una conversación completa que termina en un desenlace muy bonito. Entonces, siguiendo con la presentación, este es un señor que él escribió su libro que se llama Conversación con Dios. Y él dice que debemos de entender el sistema, para llamarlo de alguna manera también, que puede ser la vibración, energía o aura. Menciono esto porque muchas personas lo llaman de diferentes maneras. Yo lo llamo el despertar de la conciencia. Todos lo que queremos en la vida ya lo tenemos. Lo que sucede es que no lo estamos experimentando. Debe cuidar tu pensamiento, el pensamiento, la palabra y la acción. En mi libro, por revelación, surgieron, y explico surgieron porque eso surgió durante, estaba escribiendo el libro, surgió el misterio, porque yo preguntaba cuál era el mensaje, qué era lo que me quería decir con todo esto de relájate, no tengas miedo. Después pinté los 7 charcos, y cuando estaba escribiendo esta historia, que era un testimonio que estaba pendiente, le pregunté al Señor cómo quería que llamara el libro, y el enfoque fue los 7 charcos. Y resulta que los charcos tienen un mensaje, se lo voy a revelar, ya lo estarán viendo aquí. En la revelación surgieron los pasos hacia los 7 charcos. Concluimos con los pasos hacia los 7 charcos, donde sugiero ser congruente. Si siguen la C de charco, pensamientos, las palabras y la acción, con humildad, la H de charcos, poniendo atención a la respiración consciente, constante en oración, la O de charcos, y la meditación para sanar. Este es el mensaje de los charcos. Si observan, también la palabra charcos tienen 7 letras. Yo lo descubrí mientras escribía este testimonio. Charcos, 7 charcos tienen 7 letras. No son coincidencias. Esto es Dios en la conciencia. El camino hacia el despertar está dentro de ti. A veces deben ocurrir acontecimientos extraordinarios en nuestra vida para descubrirlo. Con la experiencia cercana a la muerte en el río, no pude someterlo y dominar su fuerza. Sin embargo, cuando me relajé y entregué a sus turbulencias y a la voluntad de Dios, el mismo Dios vivo actuó. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Con la fe, cuando dejas ir tu ego y pones tu fe en acción, tu poder surgirá y se elevará de las manos de Dios viviendo dentro de ti. Cuando tenemos un propósito claro para estar aquí, me refiero aquí en esta vida, encontrar el cómo se vuelve más fácil. Significa que una vez que entiendes tus por qué, el proceso de descubrir cómo lograrlo se siente menos abrumador. Relájate, no tengas miedo. Hay una parte que está en el libro que iba a leer, pero creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que podamos ya compartir y hagan sus preguntas y podamos ir a compartir el refrigerio. Ya habrán más oportunidades para presentar y hablarle más del libro. La mayor victoria al final en el libro, la mayor victoria de la fe, es que todos podamos descubrir que al final de la vida lo más importante
es mirar hacia atrás, llenos de paz, consigo mismo, porque la vida es como un río. Así que déjala fluir y vivirla al máximo en plenitud. Muchas gracias por su presencia. Los que están aquí eran los que tenían que llegar. Así que gracias, ustedes son muy importantes para mí. Muchas gracias por su presencia. El libro está en español e en inglés en Amazon. También está en ebook electrónico. Pronto estará en librería Cuesta, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Va a estar representado por una editorial que se llama Río de Oro. Parte de estos fondos de los libros, que realmente no es el punto más importante, pero para mí es muy importante, van a la comunidad autista. Los que me conocen saben lo que eso significa. Entonces aquí, turno de preguntas. El que tenga preguntas, que me diga. Si no, pues nos vamos al refrigerio. Una pregunta. En la actualidad, o mejor dicho, después del suceso, ¿se ha congregado o está congregando en alguna religión? No sé, escogiste el camino de Dios, ¿eso te cambió espiritualmente? En la experiencia lo que hizo fue que confirmó mi fe. Confirmó la fe. La fe no es ir a congregarte o ir a un templo, pero es importante porque allí tú te llenas de todo lo que están buscando, lo que es la fe y Dios. Entonces, toda esta experiencia lo que ha hecho es que ha confirmado que cuando morimos, sí vamos a una vida con el Señor. Que el Señor sí está cuando tú lo llamas. Que Dios sí está ahí contigo. Pero yo estoy tratando de enfocar esto porque lo que he ido entendiendo es que todos tenemos la conexión con Dios, pero cada uno tenemos que descubrirla. Entonces, no es religión, porque soy católica y digo que la consagración del pan, del cuerpo de Cristo, eso es así, porque esa es la fe que yo tengo. Pero todo esto lo que ha venido es a confirmar mi fe. Entonces, si estoy en una congregación, voy a una iglesia, sí, tengo un grupo que pertenezco, pero mira para que tú veas cómo son, y esto es un testimonio que no lo he compartido así, pero lo voy a decir por lo que me dijiste, de que si me estoy congregando. Yo he sido lectora en mi iglesia católica toda la vida, y justo el año pasado, como enero, febrero, entre el pastor o el sacerdote y la encargada de los lectores de mi congregación me llamaron y me dijeron que no iban a necesitar que yo leyera más. Pero eso fue te están probando. Yo entendí que eso no era de ellos, que era que Dios me estaba llamando a hacer otras cosas. Y ahí surgió el tiempo para el libro. Entonces, aquí no quiero entrar en religión. Básicamente es cada uno despertando su conexión espiritual con Dios. Tiene que saber, como dije al principio, debes cuestionar, debes indagar cuál es tu conexión con ese Supremo que vive dentro de ti. Eso es todo. Amén.
Estamos aprendiendo. Así que gracias. Una pregunta. ¿Al qué? El libro explica cómo usted al final pudo salir del cáncer. Era curiosidad. Claro, claro. Lo que yo entiendo, lo que pasa es que estoy tratando de hacerlo más corto, pero sí, yo tenía la intención de leer la historia completa, porque es una historia grandiosa. Y sí, explico esa conversación, porque hay una conversación. Yo les reclamo, me dice, relájate, no tengas miedo, y yo ahogándome en el fondo del río, digo yo, pero ¿cómo tú me dices a mí que me relaje? Y es que tú no estás mirando y viendo lo que está sucediendo. Me dijo, sí, relájate. Y quizá en un segundo libro va a venir esa parte donde nosotros nos desesperamos, una enfermedad, pérdida de trabajo. Mira, yo tengo 5 años que no trabajo y estoy viviendo la mejor vida. Un testimonio. Entonces, muchas veces sí, la vida cotidiana, el tráfico, la familia, todo eso, y uno sí debe de reclamar, preguntar, cuestionar, mandar a quien tenga que mandarlo, a donde lo tenga que mandar, siempre que lo hace, que está en conciencia, consciente que lo está haciendo y que tú sabes que eso va a quedar ahí, que no es algo que tú vas a arrastrar en rencor o en hacer más daños adelante. Entonces, según uno va entendiendo y aprendiendo, yo estoy aprendiendo cada día, y aún con todo lo que estoy compartiendo esta noche, ha sido una transformación y transición para mí, porque yo toqué fondo, y en el libro lo explico. Yo tenía un delirio de huir, y yo lo que me dediqué fue a huir, a correr, y yo lo que corría, y ya ahora pues no siento esa angustia, porque me di cuenta que era parte de mi crecimiento. Entonces cada uno debe de buscar cuál es tu angustia y qué significa eso para ti, que debe de poner en orden, porque de eso es que se trata, que sanemos y que la vida continúa igual con los mismos sucesos, los mismos problemas, pero que no son cosas que te van a marcar para tú no seguir adelante. Sí. Muy buena pregunta. Yo me sentía que no tenía rumbo, que estaba buscando un nido que no terminaba de anidar, y me refiero a eso como una familia, un matrimonio, en ese sentido, que era lo que estaba sucediendo en mi vida. Una pareja o en familia, y a raíz de todo esto y esa transformación me di cuenta que yo tenía que buscar era dentro de mí, no alrededor ni afuera. Yo tenía que buscar era dentro de mí, y al yo ir buscando dentro de mí me di cuenta que todas esas carencias que yo sentía, que no se dieron por mi ego, muchas veces el ego, porque ¿para qué tú quieres tener una pareja que no es la pareja que te respeta? ¿Para qué tú quieres tener un trabajo que no es un trabajo que te dignifica? ¿Para qué tú quieres estar en un grupo de amigos que te lleva a la perdición? ¿Para qué tú quieres estar en un país, un ejemplo, diferentes situaciones de las personas, si viven en un país de guerra o un país con incertidumbre, no tienen otra opción?
Pero esas son las incertidumbres que a veces tú sientes dentro de ti. Y a raíz de esa incertidumbre, yo le llamo diosidencia. En esa certidumbre yo me fui, coincidencia, pero yo le llamo diosidencia. Una amiga la invitaron a una boda a Egipto. Una boda tradicional, de esas que son 3 días y que tú tienes que esperar hasta las 4 de la mañana, que se junten la pareja y den la muestra de que ella era virgen, todo ese trama. Y yo lo tomé como una forma de un retiro a irme a las pirámides de Giza y cuestionar, porque yo seguía cuestionando, por eso es. Y respondiendo ya al final la pregunta suya, si soy igual o no, pues yo siento que ya yo no busco tanto eso, porque ya estoy en paz. Entonces, no siento ese vacío, porque sí lo sentía. En el libro explico cómo empieza la historia. Y la historia empieza eso, en una boda religiosa aquí en la capital, buscando ese vacío, y terminó en todo eso que era parte del despertar. Ese matrimonio al instante fue anulado, pero eso es parte. Yo doy gracias a todo eso que sucedió, porque eso es parte de cada uno en su crecimiento espiritual. ¿Alguna otra pregunta? Pues, gracias. Ya veo todas las caras. Estoy muy contenta. Allá atrás tenemos un refrigerio. Vamos corriendo a bebérnoslo. Y estoy muy feliz que están aquí. Gracias.